nuestros movimientos voluntarios, controlan nuestras sensaciones, controlan las sensaciones de hambre, de sed, placer, dolor, las funciones cardíacas, la presión arterial, por darle algunos ejemplos. En realidad, todas las funciones corporales están reguladas y controladas por estos dos sistemas, sistema nervioso y sistema endocrino. Adelante, por favor, Sí. Aquí vamos a hablar un poquito los modelos de entrada y salida de la información, la entrada de información, de los estímulos, ya sea el medio interno o externo de nuestro organismo. Esto elabora un procesamiento e integración de la información entrante y saliente y viene la respuesta. Por ejemplo, cuando yo estoy caminando con los pies descalzos y piso algún, por decir algún clavo que me lastima el pie, esa sensación en milésimas de segundo llega a la corteza cerebral, al área sensitiva, y de ahí pasa al área motora, donde va la respuesta hacia los músculos del miembro inferior que está siendo afectado y se contraen esos músculos y viene la retirada de esa parte del cuerpo que me está doliendo. Ese es el modelo de entrada y salida de la información. Próximo, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ustedes ya conocen, el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, que vamos a hablar enseguida, las informaciones que proceden del mundo exterior o de la parte interior de nuestro cuerpo, la parte visceral. Está el sistema nervioso central, donde vamos a hablar enseguida porque está conformado, y el sistema nervioso periférico también. Un modelo acá de un cuerpo, una dendrita, o mejor dicho, de una neurona, y aquí están las dendritas, las prolongaciones cortas, y las prolongaciones largas son los axones. Vamos a seguir explicando enseguida. Próximo, por favor. Aquí la neurona, que es la unidad básica del sistema nervioso central. Una descripción histopatológica que por su capacidad de excitación, de transmisión de impulsos y de articulación, la neurona forma la unidad, como lo dije, funcional básica del sistema nervioso. Y está conformada, aquí como vemos sus partes, un cuerpo, un núcleo, y por supuesto estas prolongaciones pequeñas que se llaman dendritas. Una prolongación más larga que está recubierta de una capa lipídica que es la mielina, y por supuesto sus terminaciones nerviosas, que después más adelante vamos a explicar cómo funciona. Próximo. Quien estudió en profundidad el detalle, el primer médico que estudió, Santiago Ramón y Cajal. Próxima, por favor. Aquí vemos cómo una neurona tiene miles de ramificaciones y cada una tiene una terminación nerviosa donde se va a unir a otra neurona, no en forma directa. Vamos a explicar cómo es la transmisión de los impulsos y también de la liberación de los neurotransmisores. La próxima. Aquí vemos en cada terminación de esa que hemos mostrado, por ejemplo, está el botón presináptico, que vemos acá. Ahí están las vesículas con los neurotransmisores, la hendidura, vean ustedes que no se unen, y tiene el botón postsináptico. Cuando se liberan de acá los neurotransmisores, van a pasar esta hendidura a la segunda neurona. Próxima. Y aquí vemos los nódulos de Ranvier en los axones. Esta es la cubierta de la capa lipídica que les mencioné, que es mielina, y cómo van los impulsos en forma ondulante. Los impulsos nerviosos. Próxima. Bien. Tipos de neuronas, vamos a hablar nosotros aquí, las neuronas aferentes con A y también eferentes, y las interneuronas. ¿Qué son las neuronas aferentes o qué función cumplen? Son las que llevan los mensajes al sistema nervioso central sobre lo que sucede en el ambiente o dentro del cuerpo. Recibe la señal de los receptores externos
o internos, lo que mencionábamos, el ejemplo que les expliqué hace un instante. Las interneuronas, que son la mayoría de las células, están localizadas en el sistema nervioso central y representan el 97% de las neuronas. Entre otras cosas, transportan las señales que nosotros vivimos en cada momento, como ser los pensamientos, recuerdos e imágenes. Esas son las interneuronas. Las neuronas eferentes son aquellas que van a llevar los mensajes del sistema nervioso, ya sea a los músculos que controlan los órganos, como ser el músculo liso, o los movimientos, los músculos estriados o esqueléticos. Próxima, por favor. Y aquí vemos la sinapsis, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, el botón presináptico, la hendidura, y el botón postsináptico viene la segunda neurona donde se liberan los neurotransmisores. Enseguida explicamos con gráfica. Próximo. La sinapsis, ¿qué es? Son los principios que rigen la transmisión de los impulsos nerviosos. Y para esto hay un principio del todo o nada. ¿Qué quiere decir? Sea que cual fuere la intensidad del estímulo que llegue al cuerpo celular o al axón, estos se van a descargar con la misma intensidad o no se descargan en absoluto. Eso es el principio de todo o nada. Y aquí la transmisión, vean ustedes cómo se mide en milésimas de segundo. ¿Y qué es el umbral? El umbral es todo impulso nervioso que debe tener determinada intensidad para que sea transmitido. A esta intensidad mínima la denominamos umbral. Próxima, por favor. Y lo que habíamos mencionado, cómo se transmite y se mide en milésimas de segundo. El potencial de acción y el potencial de reposo. Nuevamente acá, un ejemplo, una gráfica donde vemos el botón presináptico con las vesículas que tienen los neurotransmisores, la hendidura, y viene la segunda neurona con su botón postsináptico. Próximo. Aquí vemos el comportamiento de una neurona en un recién nacido. Aquí en un bebé de 3 meses, vean ustedes cómo ya están mucho más pobladas las neuronas. Y por supuesto en una neurona de un niño de 1 año y medio aproximadamente. Mucho más pobladas las neuronas. La próxima. Aquí veamos cómo se comportan las neuronas de acuerdo a los estímulos que tengan. Aquí vemos un ambiente con poco estímulo. Ven ustedes la neurona. Fíjense. Aquí en un ambiente normal, cómo se comportan las neuronas en estas ratitas, ya más desarrolladas. Y por supuesto un ambiente con mucho estímulo, ven ustedes, totalmente desarrollado. Y eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Ustedes que están en la etapa de procesamiento de información tienen que estimular a través de la lectura, que es el mejor método para poder estimular a nuestras neuronas. Próximo, por favor. Y aquí lo que les mencioné hace un instante de los neurotransmisores. Vamos a hablar de algunos de ellos, de los más importantes, por supuesto que hay muchos. Y vamos a hablar de la acetilcolina. ¿Dónde lo encontramos? En el cerebro y la médula espinal, especialmente también el sistema nervioso periférico en el parasimpático. ¿Qué función tiene la acetilcolina? Tiene una función excitatoria en las sinapsis musculares e inhibitoria en el corazón. Desórdenes. ¿Qué pasa cuando falta este neurotransmisor en un paciente? Parálisis, como el curare o el botulismo, provocando a veces excesos violentos o contracciones musculares como la picadura de la viuda negra. Otro neurotransmisor, la dopamina. ¿Dónde se localiza? En el cerebro. Su función de esta es inhibitoria, no es excitatoria. La falta de dopamina va a producir una enfermedad muy conocida, que es la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por rigidez y temblor.
Otro neurotransmisor son las endorfinas, que lo encontramos en el cerebro y la médula espinal. Su función es inhibitoria, menos en el hipocampo. Ustedes saben que el hipocampo es la parte más profunda del lóbulo temporal, que tiene que ver con la memoria. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, otro neurotransmisor muy importante, lo encontramos en el cerebro y la médula espinal. Es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios. Su alteración o la falta de este neurotransmisor va a provocar en el paciente deterioro mental y convulsiones. La norepinefrina lo encontramos en el cerebro, tiene función excitatoria y su déficit va a producir depresión. La serotonina también lo encontramos en el cerebro, tiene una función excitatoria y su alteración va a producir también depresión. Una enfermedad muy común en estos tiempos. Próxima, por favor, jóvenes. Blas nos está ayudando con toda la presentación porque yo no lo tenía habilitado ni Zoom. Entonces, Blas nos está colaborando con Google Meet. Sistema nervioso, ¿cómo se clasifica? Es simplemente, esto es un repaso, jóvenes, para recordar lo que ya ustedes han avanzado en anatomía. Sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Es todo el contenido del sistema nervioso que se encuentra dentro del cráneo. La médula espinal no es nada más que una prolongación del encéfalo que lo encontramos en el canal raquídeo. Del encéfalo emergen los pares craneales, que son 12. Vamos a repasar. En la próxima clase, ya cuando hablemos de semiología, hablaremos las funciones y alteraciones de cada uno de ellos. El primer par, el olfatorio, que nos permite percibir los olores. El segundo par, el óptico, que está relacionado con la visión. Tercero, cuarto y sexto son los oculomotores, que nos permiten mover los ojos, ya sea en forma lateral, vertical o en forma oblicua. El quinto par es un par mixto que tiene que ver con la sensibilidad, especialmente la parte facial, con sus 3 ramas, la oftálmica, la maxilar superior y maxilar inferior, y también la rama motora que conforma la tercera rama, que tiene que ver con la inervación de los músculos de la masticación. El séptimo par facial inerva todos los músculos de la mímica o la expresión facial. La parte motora y la parte sensitiva recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par, el vestíbulo coclear, es un par sensorial, donde intervienen el equilibrio y la audición. El noveno y el décimo par, el glosofaringio, recoge el gusto de la base de la lengua y juntamente con el décimo inervan los músculos de la laringe y la faringe, músculos deglutorios. El décimo primer par, un par motor, inerva 2 músculos importantes como son el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y el décimo segundo par, inerva los músculos de la lengua. Y de la médula espinal emergen los pares raquídeos, que son 31. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El autónomo está conformado por el sistema simpático y el parasimpático. El simpático nos prepara para crisis de emergencia y el parasimpático de reposo. Próxima, por favor.
El periférico, sistema somático y sistema nervioso autónomo. El somático, también llamado de mundo de la vía de relación, está conformado por los nervios que conectan los sensores con el sistema nervioso central, nervios que conectan el sistema nervioso central con los efectores. Ya mencionamos hace rato los pares raquídeos. Nos permite realizar acciones voluntarias como moverse, comportarse. Inerva, ¿qué músculo? El músculo esquelético, músculo estriado, músculo rojo. Y el autónomo transmite mensaje entre el sistema nervioso central y los músculos involuntarios o músculos lisos, donde los encontramos en las glándulas y los órganos internos y opera de manera independiente. ¿Hace un favor? Rama simpática, recurso de crisis, y rama parasimpática, funciones de reposo. Próxima. ¿Estas 3 carnes a Héctor? Dale esas 3 carnes. Voy a abrirle comida. Dale esas 3 carnes a Héctor. Pues voy a abrir. Aquí algunos ejemplos que nosotros en nuestras prácticas que Ya, hagamos si querés le decís más porque se come harto. de esta materia en el hospital, en nuestros pacientes, siempre valoramos especialmente los pacientes que están en coma, en estado crítico, ya sea estuporosos o en coma. El tamaño de las pupilas, importantísimo. ¿Qué hace el simpático con la pupila? Lo dilata. El parasimpático lo contrae. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace con el simpático con el corazón? Acelera la frecuencia cardíaca. En cambio, o taquicardia. En cambio, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Y así vamos a ir hasta la última parte, donde tenemos los órganos genitales. ¿Qué hace el simpático con los órganos genitales masculinos? A ver, alguno de los estudiantes. ¿Qué estimula, jóvenes? Fisiología. A ver, para que quiero escuchar lo que participen. Estimula la eyaculación. En cambio, el parasimpático, la erección. Próxima, por favor. Vamos. La médula espinal, ya dijimos que es una prolongación del sistema nervioso del encéfalo. Y desde el punto de vista evolutivo, el cerebro es la prolongación, al revés. Tiene funciones de actividad supraespinal y actividad refleja. La supraespinal actúa como intermediario, mandando información al cerebro, recibe mensajes del cerebro y los manda a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esa es la actividad supraespinal. Coordina e integra datos de presión, dolor y tacto que se dirigen al cerebro. La actividad refleja sirve como intermediario para muchos reflejos que vamos a hablar más adelante. Próximo. Aquí vemos un ejemplo de la médula espinal, la forma cilíndrica, un corte que está recubierto de 3 capas, como también el encéfalo, la dura madre, la aracnoide y la pia madre, una vista anterior, el surco medio anterior, cordón anterior. Vean ustedes cómo emergen las raíces anteriores, que son motoras, y las raíces posteriores, que son sensitivas, se unen y forman un nervio raquídeo. Por ejemplo, las cervicales, ¿cuántos son? Son 8. Las torácicas son 12 a ambos lados. Y las lumbares 5, la sacra 5 y la cosilla 1. Próxima, por favor. Aquí la embriología, simplemente un ejemplo. Vean ustedes cómo. ¿De qué capa deriva el sistema nervioso, jóvenes? Embriológicamente. Participen, pues, estudiantes. Pareciera que se... Del ectodermo. Muy bien, señorita Yareni, del ectodermo. Y vean el desarrollo. No vamos a entrar en detalles, pero por los meses que van pasando y llegamos a los 9 meses cuando nacemos con un cerebro totalmente idéntico al que conocemos, con todos los surcos, circunvoluciones, los lóbulos, pero un cerebro inmaduro. Próximo, por favor.
Y aquí un arco reflejo, vean ustedes. Este es un corte transversal de la médula espinal, la sustancia gris donde están las células, el asta posterior, la parte sensitiva, y el asta anterior, las motoras, las alfa y las gamma. Si percutimos el tendón rotuliano acá, ven ustedes en la rodilla, va la sensación esa hacia la parte posterior de la médula, a los núcleos sensitivos, pasa, hace sinapsis con las células motoras y vuelve ese estímulo para que se contraigan este músculo y se produzca el reflejo patelar. Eso es un arco reflejo. Vale. ¿Comprendidos, jóvenes? Estos Claro. reflejos pueden estar normales, pueden estar en algunas patologías aumentados o pueden estar disminuidos o ausentes, de acuerdo a la patología que tenga nuestro paciente. Próxima, por favor. ¿Cómo vamos a estudiar los métodos de estudio en esta materia? Vuelvo a la anterior, por favor. Ya. Métodos de estudio cerebro. Tenemos la próxima, pásalo, por favor. Ya. Las observaciones clínicas en nuestros pacientes con las diferentes patologías que vamos a ver, ya sean traumáticas, sean vasculares, sean degenerativas o de otra naturaleza. En algunos casos, vamos a ver traumático, que se ve muchísimo, por la clínica neurológica. La manipulación del cerebro, que ustedes ya lo han hecho en su materia de anatomía, un cerebro completamente fijado con formol, duro, pero también algunos que tengan oportunidad de ingresar al quirófano, lo vamos a ver ahí, cómo es la masa encefálica, transmite los latidos de, de las arterias y por supuesto también el registro de la actividad eléctrica a través del electroencefalograma. Y lo que más se utiliza, por supuesto, son la técnica de generación de imágenes, como sea la tomografía axial computarizada, que se abrevia TAC, muy usual para cualquier parte del cuerpo. Nosotros lo vamos a utilizar, ya sea para estudiar el encéfalo, y también lo vamos a utilizar para estudiar la columna vertebral. Un estudio que nos da más detalles anatómicos es la resonancia magnética por imágenes. Ya cuando precisamos tener mucho más estudios de precisión, solicitamos una resonancia magnética. Otra, la tomografía por emisión de positrones, que es con radioactivos, que se estudia especialmente patologías neoplásicas. Las dos primeras lo tenemos acá y vamos a estudiar muchísimo eso. Próxima, por favor. Sigamos. Vean aquí un ejemplo de un trazado de un electroencefalograma. Aquí, sigamos. Ahí se ven las ondas eléctricas de la corteza cerebral. Por ejemplo, yo tengo un paciente en coma profundo, lo valoro, está en ausencia de cualquier medicamento que lo tenga en ese estado y yo quiero saber si tiene actividad cortical, pido este estudio. Si el estudio me sale plano, quiere decir, es como en el corazón, cuando se paró el corazón, igualito va a salir plano. En el cerebro lo mismo. Pero este estudio se solicita mucho más para una patología que vamos a avanzar más adelante, un tema que es la epilepsia. La tomografía, vemos aquí imágenes, como es, lo vamos a tener la oportunidad de ir a ver cómo se generan estas imágenes en los equipos que hay en el hospital y explicarles en cada grupo cómo se genera. Es importante conocer, saber cómo se coloca el paciente, cómo se lo estudia y nos genera estas imágenes que lo vemos en la pantalla del equipo de computación del tomógrafo. En este caso estamos viendo un tumor
Y así vamos a ir estudiando un tema, les voy a dar solamente sobre tomografía, antes de que pasemos a ver con pacientes. Es importante saber cómo se generan estas imágenes. Próxima, por favor. Sigamos. En cambio, la resonancia magnética, vean ustedes, es un estudio multiplanar. Nos da cortes axiales, sagitales, coronales, de lo que quieran. Entonces, y con más detalles anatómicos, aquí podemos ver, por ejemplo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, tal cual lo hemos estudiado en la anatomía. El cerebelo, el cuerpo calloso y así todas las estructuras con detalles mínimos, especialmente para algunas lesiones vasculares, tumorales, se solicita muchísimo. Próxima, por favor. Y la tomografía por emisión de positrones, que no lo tenemos acá, entonces el PET. Próximo. Por lo menos en el hospital donde vamos a hacer nuestras prácticas, no existe. Próximo. Próxima, la corteza. ¿Qué es la corteza, jóvenes? Es el máximo desarrollo que ha llegado en el ser humano de todos los seres vivos de este planeta. Por eso decimos que es el órgano maestro de nuestro cuerpo. Es la realización suprema de la evolución humana. Su peso aproximado de 1.5 kilogramos, que ustedes lo han estudiado, tiene un aspecto de nuez crecida con dos hemisferios unidos por un cuerpo calloso, que es sustancia blanca. La corteza está en la sustancia gris y en la parte interna la sustancia blanca. Está formado por un tejido blando, esponjoso, dentro de un cráneo completamente rígido que lo protege. Está formado por 10 a 12 mil millones de neuronas y unos 120 mil millones de células gliales. Las células gliales están mezcladas con las neuronas. Ya son la mayoría, son mucho más las células gliales. Por lo siguiente, vamos a estudiar también los tumores y van a ver ustedes que la mayoría de esos tumores derivan de las células gliales, especialmente los más malignos. La corteza es una sustancia gris, tiene una forma rugosa, como lo hemos visto ya en nuestras prácticas, lo que aumenta su superficie en la profundidad. En la corteza podemos distinguir 4 lóbulos, en cada uno de ellos, en cada uno de los hemisferios cerebrales, que tenemos 2, el izquierdo y el derecho. Próxima, por favor. Vean la evolución. Aquí tenemos una rata, un gato, el chimpancé, que es el que más se asemeja, vean ustedes, en su desarrollo, y del ser humano. Aquí vamos viendo ya, este es el lóbulo frontal, la parte más posterior, tenemos el área motora primaria, área 4 de Brodmann. Eso vamos a estudiar un tema también para conocer qué pasa si se daña, por ejemplo, el área motora del hemisferio izquierdo, en este caso que estamos viendo. Va a producir una parálisis de los músculos de la mitad derecha de mi cuerpo. Entonces, o a la inversa, por atrás encontramos el área sensitiva en el lóbulo parietal, el área 312, donde llegan todas las sensaciones de mi cuerpo del lado contrario, del lado derecho. Vamos a perder todas esas funciones si se lesionara la corteza. Próximo. Y esto es lo que hemos estudiado en anatomía, cuando nos llevaban al anfiteatro. Cerebro fijado con formol, la cisura intrahemisférica, los dos hemisferios, izquierdo y derecho, su lóbulo frontal, parietal, temporal, que no lo vemos, está más abajo, y el occipital aquí atrás. Vemos los surcos y las circunvoluciones. Próximo. Aquí una vista basal, donde vemos las estructuras que vamos a ir estudiando. Ven aquí el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, aquí el
mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y sus pares craneales correspondientes que vamos a estudiar en la próxima clase en detalle. Una vista lateral. Aquí vemos los surcos, las circunvoluciones. La más importante es la cisura lateral, que lo vemos acá, o de Silvio. Próxima. Y un corte medial. Esto es el cuerpo calloso, formado por sustancia blanca que tiene la forma de una letra C, la que une los dos hemisferios y se transmite información de un hemisferio hacia el otro. Próxima. Digamos, aquí los huesos del cráneo son los que protegen. Pues antiguamente lo llamaban la unidad sellada. Frontal. Debajo de este hueso está el lóbulo frontal, el parietal, que debajo de este hueso también está el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. Próximo. Sigamos. Sigamos, por favor. Bien, aquí podemos ver en detalle lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Y hay un lóbulo en la parte profunda de esta cisura lateral, que si lo abrimos estos labios, acá encontramos el lóbulo, el quinto lóbulo de la ínsula. Próximo. Vamos a dar algunos detalles de cada uno de los lóbulos, no en su totalidad, y detalles más importantes, por ejemplo, el lóbulo parietal. Su función más importante son las áreas somatosensoriales. Funciones: recepción de información sensorial, integración de datos sensoriales para proporcionar una imagen coherente de nosotros y del ambiente que nos rodea. ¿Sí? El tacto. Lesión va a producir dificultad para localizar sensaciones e interpretar nuestra postura corporal. Próximo, por favor. Sigamos. Y aquí está el lóbulo. Ya. Pasamos al lóbulo occipital. Ahí está el área visual, funciones, recepción y procesamiento de la información visual. Su lesión de este lóbulo puede producir ceguera parcial si es un solo lóbulo o ceguera total si se lesionan los dos occipitales. Ceguera cortical o central. Próximo, por favor. Lóbulo temporal, el área auditiva. Funciones: recepción de estímulos sonoros, funciones de la memoria, ya les dije, en la parte profunda está el hipocampo. Y cuando una persona va perdiendo la memoria, ¿cómo se llama esa enfermedad, jóvenes? Alzheimer. Exacto, Joan. Afecta esa parte del lóbulo temporal, que es el hipocampo. Lesiones por una sordera central y fallas de memoria, que es lo que mencionamos hace un instante. Próximo. Sigamos. Lo tenemos cansado ya a Blas. Lóbulo frontal es uno de los lóbulos más grandes. Aquí está el área integradora motora, voluntaria especialmente. Integración de datos sensoriales, también recibidos de otros lóbulos. Función de memoria, interpretación de la información sensorial, establecimiento de propósitos, funciones de ética y moral, especialmente la parte más anterior, y la parte posterior, las funciones motoras voluntarias. Lesiones, trastornos motores, que ya les mencioné. Por ejemplo, si se lesiona toda el área motora primaria y secundaria, vamos a tener una parálisis de los músculos del lado contrario, porque estas vías descendentes se cruzan en el bulbo. Lesiones de memoria y comportamiento. Próxima.
Páselo. Es una imagen Pineda Skate. Próxima. Vamos a hablar un poquito del sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Son varias estructuras que no tienen un límite preciso. Es fruto de un desarrollo evolutivo posterior. Y vean ustedes que no se encuentra en organismos inferiores o los mamíferos. Anatómicamente no se trata de una estructura anatómica, sino funcional compuesta por un conjunto de estructuras íntimamente conectadas entre sí. Funciones. Impone control junto con la corteza en funciones como ser el apetito, el sueño, la temperatura, el sexo, la agresión, el miedo y la docilidad. Ejerce también cierto control sobre la actividad social. Próximo, por favor. Sigamos. Vean aquí las estructuras que no están precisamente delimitadas. ¿Qué es el tálamo? Anatómicamente es un conjunto de cuerpos celulares situado inmediatamente por debajo del cuerpo calloso, en la parte más profunda de los hemisferios. Funciones. Economiza la atención, funciones de estación de relevo, de las vías sensitivas especialmente, procedentes de la médula espinal y del tronco encefálico. Pasan por ahí antes de llegar a la corteza. Vías motoras que proceden de la corteza también cerebral y descienden hacia la médula espinal. Próximo. La estación de relevo. Y aquí lo podemos ver, ven este gráfico que se ve mucho mejor. Aquí están los hemisferios y en la parte profunda dos formaciones ovoides, que son los tálamos ópticos, y aquí tenemos, para que usted se dé cuenta, la protuberancia y la médula espinal. Próximo. El hipotálamo, que está debajo del tálamo, por supuesto, pues se llama hipotálamo. Parte del sistema límbico también. Es la estructura límbica más central y de menor tamaño. Lo vamos a mostrar enseguida en la imagen. El hipotálamo controla tantas funciones que se le ha denominado el guardián del cuerpo, vean ustedes. Tiene funciones conductuales sobre la motivación y sobre las emociones. Funciones fisiológicas, como ser la actividad endocrina y la homeostasis corporal. Sobre la motivación actúa sobre las sensaciones de hambre, sensaciones de sed, sensaciones de frío y calor y la conducta sexual. Sobre las emociones, centro de placer y dolor. Actividad endocrina, ahí está el eje hipotálamo hipofisiario. Si el hipotálamo no libera los factores de liberación hormonal, la hipófisis no va a liberar las hormonas. Sobre la homeostasis regula la temperatura, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Por eso se denomina guardián del cuerpo a esta parte que se llama hipotálamo. Enseguida se lo muestro la imagen. Próximo. Sigue a la próxima, por favor. Vamos a mostrar un ejemplo más didáctico. Aquí tenemos el cerebro, conducta y cognición, anatómicamente situado por debajo del lóbulo occipital y prolongándose hacia la médula espinal. Está compuesto por el bulbo, la protuberancia y el puente. Creo que no nos hemos pasado. Funcionalmente ejerce control de procesos vitales como ser la respiración, latido cardíaco, actividad gastrointestinal, mediante los pares que parten de los núcleos de la sustancia gris que están en conexión con el sistema nervioso autónomo. Próximo, por favor. Y aquí está en la vista medial. Esta imagen quería mencionarles. Ahí está. Aquí están los dos tálamos. Los dos tálamos ópticos. Y debajo está el hipotálamo. El hipotálamo. Ahí lo tengo, chiquito, y abajo la glándula hipofisiaria. Aquí
mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo y aquí el cerebelo. Próximo. Y aquí una vista del tronco encefálico, o también denominado tallo cerebral de algunos autores. Tenemos el mesencéfalo, aquí vemos el quiasma óptico, los pares craneales, el tercero y el cuarto, la protuberancia, el par más voluminoso, el quinto par, y así vemos el bulbo raquídeo con sus pares craneales en este surco. Próximo. Anatómicamente, el cerebelo es la estructura que sigue en tamaño al encéfalo y está situado en la fosa posterior del cráneo, detrás de la protuberancia del bulbo raquídeo, donde se encuentra también al medio el cuarto ventrículo. ¿Qué controla el cerebelo? Controla el tono muscular, que vamos a hablar cuando se afecta por hipotonía, eso lo vamos a hablar en la próxima clase en detalle. La intensidad de contracción muscular para mantener la postura corporal, coordina junto con la corteza los movimientos finos. Ahí nos damos cuenta un paciente que no puede coordinar los movimientos finos. Por ejemplo, le digo que ya lo vamos a hacer en la parte práctica, eso es el próximo tema que vamos a hablar en detalle. Controla también el equilibrio y por eso ustedes van a ver la marcha de un cerebeloso, es como el ebrio, una marcha vacilante tendiendo a caerse. Próximo. Próxima. Esto vemos aquí los oculares. Bueno, lo anterior, por favor. La vía óptica, ¿no? Que mostrarles. Y por supuesto, se lo divide en dos partes que vamos a ver en detalle cuando hablemos del segundo par craneal y tal vez le mostremos videos. La parte nasal y temporal, cómo se cruzan aquí en el quiasma óptico. Próximo. Próxima. Siga, mi querido amigo. Siga, esto vamos a ver en detalle para la próxima clase. Siga, por favor. Siga, por favor. Bien, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, por favor? Un tema que lo estamos haciendo un repaso, que la próxima clase ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo presencial, ojalá que se solucione esta situación tan crítica que estamos viviendo y podamos hacer clases presenciales que son inevitablemente